Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida, le trajeron a un ciego y le rogaban que lo tocara. Él tomó al ciego de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo. Después de ponerle saliva en los ojos e imponerle las manos, Jesús le preguntó: ¿ves algo? El ciego, que comenzaba a ver, le respondió: veo hombres, como si fueran árboles que caminan. Jesús le puso nuevamente las manos sobre los ojos y el hombre recuperó la vista. Así quedó curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, otro milagro, otro gesto tan lindo de parte de Jesús, y así como le llama San Juan, otro signo, ¿verdad? Otro signo de la misericordia, de la benevolencia de Dios para con nosotros. Y cuánta atención, ¿verdad? Cuánta atención y cuánta delicadeza de parte de Jesús para con nosotros. Pero recordemos que siempre cada uno de estos signos, el hecho de que aquí le trajeron a un ciego, primero luego le trajeron. El verbo ya nos da a entender, le trajeron. ¿Quién le trae? O quiénes le traen en plural. Quiere decir que es una comunidad. Son los que están preocupados de que hay algunos que somos ciegos en la comunidad. Es como decir que ahora nos unimos, los que digamos así, que queremos que nuestra nación se preocupe de todos y que todas estas riquezas que nos pertenecen a todos, que nosotros no estemos ahí como peleándonos para tener algo de lo que Dios nos ha regalado a nosotros como nación. En este lugar limítrofe que nosotros le llamamos la res pública, o sea, las cosas públicas, nuestros límites de nuestra nación, de nuestro Paraguay, esto tiene que ser para nosotros el lugar de donde vamos a, entre comillas, vivir, alimentarnos, fortalecernos, crecer maravillosamente organizándonos. Pero ahí está la organización. Y Dios nos prueba y Dios nos da a cada uno esa capacidad. Solamente que en Ñandé, así como estamos, estamos bien aplazados. Ya es la examen de ingresos en Ñandé, 6-0 llevaré. Entonces, tenemos que mirar que ante esta situación, ¿verdad?, es la comunidad la que le trae al ciego. Por eso yo digo, estamos ciegos aún. No vemos aún nosotros las cosas maravillosas y lindas que nosotros tenemos o cómo podríamos nosotros hacer para que esto funcione. Muchos sí tenemos ojos muy abiertos, pero para enriquecernos solo nosotros. Tenemos ojos abiertos simplemente para hacer nosotros lo que queremos nosotros y no para responder, ¿verdad?, a lo que Dios quiere en realidad de nuestra nación, de nuestro pueblo, de nuestra iglesia. Entonces, por eso aquí está el ciego. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. No hay peor ciego. Y yo sé que muchas veces, ¿verdad?, todo lo que dicen los profetas, todo lo que dicen y vuelven a reclamar y a recalcar y a subrayar la palabra de Dios, no todos son bienvenidos. Antiguo Testamento se hace un resumen y te dice: ustedes no han recibido a los profetas, ustedes no le han recibido a aquellos que yo los he enviado. El libro del Eclesiástico nos habla muy bien y nos dice: ustedes no han recibido, yo les he enviado a mis profetas, que les fue anunciando, les fue diciendo qué clase, por ejemplo, qué clase de ayuno yo quiero, dice el Señor. Que no que rasguen las vestiduras o que hagan no sé qué cosa, pendeba y pau pebe porque están haciendo ayuno. No, el que ayuna lo que tiene que hacer es rasgar, dice, el corazón, ser sensibles a las necesidades de una comunidad que
tal vez por A o por B motivos, cayó en una desgracia en la que nosotros estamos todavía de haber caído en manos de cierta gente que no tiene compasión de nada. Y como lastimosamente en sus manos tienen, como se dice, el lapicero, ahora pueden hacer cualquier desastre contra las personas o contra aquellos que se le oponen. Hasta le podemos, como dice Maquiavelo, y que tú ya yucay, porque yo quiero llegar a mi objetivo, andé ese toro ahí, yo voy a hacer. No me interesan los medios con tal que yo llegue a mi objetivo. Y eso es lo que vemos, ¿verdad?, en el pensamiento y en el actuar de tantas personas en medio de nosotros, lastimosamente, ¿verdad? Lastimosamente. Y entonces por eso aquí, cuánta atención y delicadeza, ¿verdad?, de parte del Señor. Él se pone, mira, se sensibiliza y Jesús le recibe aquí a esta gente, es decir, nos recibe a nosotros. Nos recibe a nosotros comunidad, papá, mamá, que tantas veces estamos angustiados por nuestros hijos. Estamos angustiados por esos hijos que no hacen caso, que están en la droga, que están detrás de la bebida, que han caído en los vicios, etcétera, etcétera. Pero Jesús ahora hace un gesto importante e interesante. Miren, ellos luego le ruegan para que Jesús lo tocara, el tocar. El tocar, queridos hermanos, siempre en la Biblia significa cercanía. Y esa cercanía desde un aspecto muy antropológico, porque quiere decir que nuestra cercanía es el camino para curar a las personas. Tenemos que ser cercanos a los demás, porque si no somos cercanos, nunca vamos a poder convertir a nadie, nunca, nunca. Tenemos que mirar desde nuestra cercanía y de nuestra humanidad. Upeare coñadela ya eoya lleva ella poria juvere colandera bisare. Ay shillaranga. Ay shillaranga. Este es imagen de mi Dios. Ay shillaranga, la imagen de mi Dios. Pero se dan cuenta que es una cercanía porque vos te das cuenta. El que simplemente mira su ombligo, se preocupa de sí mismo, acumula las riquezas. Será como aquel, ¿se acuerdan? Del cuento ese que quería solamente que todo, y le pide ahí al mago que se le aparece, ¿verdad?, de la lamparita, le dice que él quería el hecho de que todo lo que él tocara se convierta en oro. Y hay muchos de nosotros que somos así, ¿verdad? Y que nos vamos a morir de esa manera. ¿Por qué? Y porque después nos damos cuenta que todo lo que tocamos, andi que tuve año caro, allá un poco veo oro, andi que tuve año caro. Bueno, es una forma tan linda, ¿verdad? A través de un cuento, a través de una enseñanza, ¿verdad?, que nos hace entender que en la sencillez, en la humanidad, en la realización y la planificación de lo que nosotros somos, es donde nosotros encontramos la felicidad. Esa es la verdadera felicidad. Queridos hermanos, y continúa, porque Jesús entonces le toma de la mano, tomó al ciego, lo condujo afuera. Eso también es separar, porque para poder curarnos necesitamos ser separados, queridos hermanos. Si seguimos siempre dentro de los vicios, yo recuerdo a alguno de los jóvenes me decía, ¿verdad?, llego ahí, antes estoy nomás con ellos. Ellos son los que se drogan, toman, fuman. Yo soy nomás amigo de ellos, yo no hago nada, yo estoy nomás con ellos. Jamás. ¿Por qué entonces tu mamá ahora está tan preocupada? ¿Y por qué me trae aquí, que esto y aquello? ¿Y por qué te ve diferente, etcétera? No, pues yo estoy nomás con ellos. No, después hay. Entonces Jesús dice, lo condujo a las afueras del pueblo, le saca de esa realidad. Después de ponerle saliva en los ojos, imponerle las manos, ¿viste? Siempre el elemento humano natural es lo que nos ayudará a salir adelante. ¿Ves algo?, le dice el ciego, que comenzaba a ver, respondió, veo hombres como si fueran árboles que caminan. Esto es simplemente para darnos a entender que siempre en nuestra vida cristiana, para el cambio, lo hacemos paso a paso. Esto se llama proceso, queridos hermanos. El verdadero milagro lo producimos nosotros. Y el verdadero milagro del cambio necesita esfuerzo, un proceso. Sí, Señor, estoy abriendo los ojos. Da esa monedina, esa te cuea, la mata o cueaina.
Bueno, muy bien. Jesús le puso nuevamente. Quiere decir que es necesario un camino de seguimiento, una dirección espiritual, una confesión, un entregarse al Señor, pero de una manera constante. No es de una manera, una sola vez, listo, ya hay mañana que está mal la indi, agua, umañe confesar, pepe la Jesús y botar, pepe la Sembire, colo y botar, jama, oima, si ya me convertimos, no, no te convertiste en nada. Necesitas un proceso, necesitamos un camino. Entonces Jesús lo vuelve a llamar, lo vuelve a tocar. Entonces le puso nuevamente las manos sobre los ojos y el hombre recuperó verdaderamente y totalmente la vista. Así quedó curado y veía todo con claridad. Bueno, queridos hermanos, pidamos esta gracia que podamos ver todo con claridad. Que así sea. Que así sea.